El título de esta mañana que tengo para la enseñanza o la predicación que voy a compartir con ustedes se llama Compasión que desarrolla la pasión. Lo voy a repetir porque es una palabra muy importante que a veces perdemos de perspectiva o no la practicamos cuando se trata de llegar a la vida. Compasión que desarrolla la pasión. Habacuc, que es el profeta que vamos a estar tratando, o uno de los profetas que vamos a estar tratando en esta mañana, era el profeta hombre. ¿Por qué digo profeta hombre? Porque Habacuc, aunque era profeta, era un ser humano. Era un ser humano como usted y como yo, sujeto a pasiones, como dice la palabra, sujeto a situaciones difíciles en su vida. Y de hecho, en los tiempos de los profetas era cuando más el pueblo de Israel estaba desconectado del propósito de Dios. Este hombre le hacía preguntas a Dios porque él buscaba respuesta. Él tenía muchas interrogantes en su corazón y estaba angustiado por lo que sus ojos estaban mirando, estaban viendo. Le hacía preguntas a Dios difíciles, pero solamente un Dios todopoderoso puede responder. Cuando usted y yo nos encontramos en el valle de la sombra y de la muerte, ese Dios al cual usted y yo le servimos tiene el poder para respondernos, y a veces no nos responde de la manera en que nosotros queremos que nos responda. Él le preguntaba a Dios de esta manera: ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué los malos parecen salirse con la suya? Estoy parafraseándolo. Pero Dios le responde con una serie de predicciones proféticas, porque nuestro Dios es justo, fiel, y Él es todopoderoso. Iglesia del Señor, tenemos que entender algo: que a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar en este mundo, Dios tiene el control. Las circunstancias no nos pueden controlar, las situaciones difíciles no nos pueden controlar. Dios tiene el control de todas nuestras circunstancias, todos nuestros problemas, porque Él es todopoderoso Dios. Cuando yo estudiaba cómo se llama este profeta o cómo verdaderamente es el significado de Habacuc, pude entender algo muy importante. Significa uno que abraza. Cuando dice uno que abraza, es que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo este profeta sobre la faz de la tierra, él tenía un nombre que había sido proféticamente dado, para que él pudiera entender para qué había venido a esta tierra en aquel tiempo. No importa tu pasado, no importa las circunstancias que tú hayas atravesado, tú fuiste escogido por Dios con planes y propósitos, porque Él te escogió. No te escogió el hombre, te escogió Dios. Y él le preguntaba a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Una queja que el profeta decía al ver que sus oraciones no tenían respuesta, igual que estoy yo. ¿Cuántas veces hemos orado y no hemos recibido la respuesta que nosotros hemos querido recibir? ¿Cuántas veces hemos clamado y como que Dios cerró el oído y no nos escucha? Así posiblemente se sentía el profeta en aquel día en que le hizo estas preguntas a Dios. ¿Cuántas veces hemos orado para que tú levantes a mi esposa de su condición de salud? Mas sin embargo no he visto tu poder manifestado, Señor. Tú me dijiste que eres el todopoderoso Dios. ¿Dónde estás tú? Esa es una pregunta que a veces no hacemos. Más adelante el profeta dijo: ¿por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Amado, cuando el profeta dijo: tú me obligas a ver a mí, esto no significa que yo estoy en el lugar donde tú me has llamado, no estoy exento de ver lo que no quiero enfrentar. Dios puede llamarte con planes y propósitos, Dios puede estar haciendo una obra contigo,
mas sin embargo tú no ves la respuesta completa de Dios en ese llamado, mas sin embargo eso no te exime a ti de ver aquellas cosas que tú no quieres enfrentar. Amado, hay situaciones en la vida que hay que enfrentarlas, no importa. No importa lo que venga. Tenemos que enfrentarlas. Nadie obedece tus mandamientos, dijo Habacuc. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Amado, lo que estaba diciendo el profeta en aquel tiempo es lo que está sucediendo hoy. Exactamente igual. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Dios mío, ¿dónde está la justicia de los hombres? Amado, la justicia de los hombres, dice la Biblia, que es como trapo de inmundicia. Claro, no estamos generalizando. Hay hombres justos. Hay gente justa sobre la faz de la tierra. Estamos diciendo a aquellos que a veces gobiernan o aquellos que a veces están en posiciones que deben practicar justicia, mas sin embargo no vemos la justicia de parte de ellos. Estamos viviendo en esos tiempos. En los tiempos del profeta Elías, aquí estamos ahora hablando de otro profeta, la idolatría estaba tan apoderada del pueblo de Israel que habían derribado los altares de Dios y habían matado a los profetas. Y así dijo Elías en esta ocasión también, como lo dijo el profeta Habacuc: he servido con gran celo, Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, dijo el profeta Elías. Y ahora me buscan para matarme a mí también. Amado, un clamor que estaba haciendo el profeta. Cosas que no entendemos. El clamor de este profeta estaba reclamando justicia también. Pero ¿qué Dios le dice a Elías en aquel momento? Porque Dios siempre te va a responder, aunque te responda de la forma en que tú no quieres que te responda, Él te va a responder. Dios le dice a Elías de la siguiente manera. Está en la primer libro de Reyes, capítulo 19. Yo tengo un remanente de 7,000 para mí en Israel, todos aquellos cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, y todos aquellos cuyos labios no lo besaron. Elías estaba angustiado y le decía a Dios: yo soy el único. Yo soy el único que ora. Yo soy el único que ayuna. Yo soy el único que busco tu presencia. Yo soy el único que de alguna forma u otra estoy practicando lo que tú me dices en tu palabra. Amado, así a veces creemos que somos los únicos. Somos instrumentos de Dios, pero no somos los únicos. El único que tiene el poder de cambiar todas las cosas fue el que fue a la cruz y pagó con su sangre el sacrificio de la redención de toda una humanidad. Muchos cientos de años después, el apóstol Pablo, hablando de esta situación que le pasó a Elías, también le habla al libro de los romanos, o a los romanos judíos que se estaban convirtiendo al evangelio, y le contestó la voz divina. Estoy leyendo entonces Romanos 11:4. He apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Siempre Dios se suplirá de hombres y mujeres fieles, no importa el tiempo que estemos viviendo ni la circunstancia que estemos atravesando. No importa. Él siempre se va a suplir de gente de Dios. Gente que no se va a doblar a ningún sistema. Nadie obedece tus mandamientos, dijo. Así hablamos muchas veces nosotros cuando estamos desenfocados para lo que Dios nos ha llamado. Habacuc hablaba así, ¿sabes por qué? Porque no tenía la revelación
revelación de Dios de la gracia, pero usted y yo no la tenemos. Habacuc estaba viviendo un tiempo de la ley, no tenía una revelación completa de la gracia de Dios. Tú y yo tenemos esa revelación. Tú y yo reconocemos que la gracia de Dios va por encima de cualquier cosa que podamos enfrentar en la vida. Amado, la respuesta de Dios a Habacuc en el capítulo 2, verso 2 fue la siguiente: voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Escríbelo para que no se te olvide. Lo que está por suceder te va a sorprender, amado. Mientras tanto, sigue cumpliendo con tu asignación profética. El Señor se mete aquí. Gloria a Dios. Como quiera que sea, tenemos que seguir cumpliendo con nuestra asignación aquí en la tierra, de predicar este evangelio, de llevar compasión a la gente, de decirle: Cristo te ama. No importa por las circunstancias que estés pasando, hay un Dios que tiene control de tu vida, hay un Dios que está parado frente a cada circunstancia y te va a dar la victoria en un momento predestinado de Él. Y el Señor le dice: tardará un poco en cumplirse, pero no te desesperes. Amado, siempre que oramos a Dios y no recibimos una respuesta, tendremos que entender que no podemos desesperarnos, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios no está sometido a nuestro tiempo. Su tiempo es perfecto. No te desesperes, amado. Amada, no te desesperes. Mantente fiel. Mantente cumpliendo con tu asignación aquí en la tierra. Mantengámonos como iglesia hacia adelante, mirando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. No importa lo que estemos atravesando, amado, tenemos que seguir hacia adelante, Saraí. ¿Sabes una cosa? Cada vez que nos decidimos a hacer la perfecta voluntad de Dios o la voluntad de Dios, el enemigo se tiene que levantar. Y a veces con los que más amamos, con los que nos duelen el corazón cuando los vemos que no avanzan, que se quieren quedar atrás, seguimos orando, seguimos clamando, seguimos creyendo. Aunque no ha llegado la hora de que esto se cumpla, te puedo asegurar que se cumplirá sin falta. Eso fueron las palabras de Dios a este profeta Habacuc. Tardará un poco, porque en medio de la espera estoy tratando contigo, y está tratando también conmigo, está tratando con cada uno de nosotros. En medio de la espera estoy captando tu atención. En medio de la espera y tu proceso estoy haciendo de ti un hombre y una mujer de fe. ¿Cuándo es que nos hace falta la fe? Cuando las cosas no las vemos. Si las vemos no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amado, Él está desarrollando en nosotros el hombre, la mujer de fe que Él quiere ver en cada uno de nosotros. Por eso es que el Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Qué es Sión? Sión es el lugar de seguridad, es el lugar de santidad. Y dice más adelante el Salmo que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dios te está diciendo en esta mañana: no te muevas del lugar donde te he puesto. Gloria a Dios. Amado, cada vez que usted replanta una planta, un árbol, pierde fuerza. Cada vez que usted replanta o saca de la tierra una planta, esa raíz, aunque usted no lo vea, sufrió algún daño. Y nosotros a veces, nuestra mente y nuestro corazón está replantándose sitio en sitio, sitio en sitio. Creo o no creo, declaro o no declaro. Amado, esto no es cuestión solamente de declarar.
Hay que creer. Y cuando yo creo, avanzo, sin importarme si estoy viendo lo que yo quiero ver o no lo estoy viendo. Eso no es lo importante, yo sigo avanzando. Nosotros comenzamos aquí hace unos 2 meses aproximadamente y no veíamos nada de lo que puedo ver ahora. Hoy yo veo cada uno de ustedes como parte del propósito de Dios para esta casa. Dios los ha traído, claro. Han sido invitados unos que otros por algunos de los hermanos, claro que sí. Si así es que Dios nos usa. Dios no bajó desde el cielo y te dijo, vete a aquel lugar que están abriendo nuevo. No, Dios usó a un instrumento, un hombre, una mujer, hasta un niño a veces. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando yo no conocía al Señor, Dios usó a mis hijas y de la forma muy particular ellas me decían, papi, ¿cuándo vamos para la iglesia? Es que Dios usa a quien tiene que usar. No importa quién sea, ni que nosotros creamos que no lo usa o lo usa, Dios lo puede usar para la gloria de su nombre. Dios puede usar solamente tú observar la naturaleza y ver la grandeza de Dios y decir, ese Dios que yo veo a través de la manifestación de la naturaleza, yo le quiero servir. Aleluya. Y le voy a servir. Eso va para aquellos que nos verán en algún momento dado en la grabación de YouTube. Tú miras la naturaleza y tú ves el poder y la manifestación del Dios grande, todopoderoso. Él se manifiesta de muchas formas y a veces se quiere manifestar en las cosas más pequeñas, pero nosotros estamos obviando esas cosas pequeñas, las pasamos por alto. No importa los tiempos y las temporadas, por difíciles que sean, el todopoderoso Dios está guardándonos, porque Él es Dios fuerte. Tenemos que entender que el Señor tiene el control y no la circunstancia que nuestros ojos puedan ver. No te desesperes, le dijo al profeta. Lo que Dios habla lo cumple. No pierdas la calma. Todo debajo del sol tiene su tiempo, su momento oportuno. Esto no es en el tiempo tuyo. Esto no es en el tiempo mío. Esto es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Perfecto quiere decir amén. Nadie lo puede cambiar. Nadie puede decir que este tiempo que estamos viviendo no es el tiempo perfecto de Dios. Estamos viviendo en el tiempo perfecto de Dios. Lo vamos a ver ya mismo. Santo es el Señor. La Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios no puede mentir o cambiar, amado. Él no va a cambiar. Él es el mismo, dice su palabra, hoy, mañana y siempre. El alfa y el omega, el principio y el fin. Nada a Él lo puede cambiar. Lo que Él dijo es un sí y un amén. No es como tú y yo, que por diferentes circunstancias cambiamos. Su palabra es fiel, es verdadera. Es verdadera como Él mismo lo es. Y después que Habacuc pudo tener esta conversación con Dios a través de la oración, porque hay que orar, Dios le contestó una vez más y le dijo, aunque las higueras, no, perdóname, antes en el 2.14 dice, y así como el agua llena los mares, también la tierra se llenará de gente que reconocerá mi poder. Y más adelante, Habacuc, después de esta palabra poderosa que el Dios de los cielos le dio, dijo de la siguiente manera, aunque las higueras no florezcan, ni haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva, y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos, y los establos estén vacíos, aún así, yo me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Amado, mi gozo y tu gozo no dependen de lo que nuestros ojos naturales están viendo. Tampoco depende de lo que tengo a María, ni lo que pueda perder.
Mi gozo no depende de eso. Mi gozo depende de lo que Dios es en mi vida. Mi gozo depende de lo que Él ha hecho por mí. Mi gozo depende solamente de arriba, del Creador de los cielos y de la tierra. Amado, Él es el que verdaderamente pone el gozo. El gozo no depende de las circunstancias que nos rodean. El gozo nuestro no debe de depender, ni la paz tampoco, de las situaciones adversas que podamos ver en los medios de comunicación. Nuestro gozo no depende de eso. Nuestro gozo depende de Él. El gozo del Señor, dice el escritor, es nuestra fortaleza. Somos fuertes en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él depositó en nosotros el gozo de arriba. Muchos años después, aproximadamente unos 632 años después, escuche esto, hay veces que nosotros creemos que nuestra petición se tiene que cumplir hoy o mañana. Oraciones que las hacemos y esperamos que se caliente como el café cuando lo metemos en el microondas, que con 30 segundos, un minuto ya está caliente. No, Dios no trabaja así. La excelente noticia es que Dios sí te va a contestar, pero en su tiempo. Unos 632 años después, irrumpe en el entorno de aquel entonces Jesucristo, nuestro Señor. Y la Biblia dice en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las aldeas y las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recogía todas las ciudades, dice la Biblia, pero también recorría las aldeas. No había un lugar donde Jesús no llegara. No había una necesidad que Jesús no cubriera. No había un dolor que Él no llegara con una palabra de aliento, de fe y de esperanza. No había un pecado que Jesús no perdonara. No había una circunstancia que Dios mismo interviniera. Y la Biblia dice que Él recorría las ciudades, las aldeas. Visitó las grandes ciudades que posiblemente tenían algún tipo de alumbrado en aquel entonces, pero también Él iba a las ciudades o a los pueblos oscuros donde no había luz. Enseñando, dice la palabra, en la sinagoga de ellos. Iba a los lugares donde había una necesidad de enseñanza. Jesús no solamente fue un predicador, un maestro de la palabra, el maestro divino. Por eso los discípulos le llamaban maestro. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y más que maestro, todopoderoso Dios. Y cuando la Biblia dice que enseñaba, esto lo que significa es que conducía al hombre a la experiencia más íntima con la voluntad divina. Las enseñanzas de Jesús no solamente afectaban el intelecto. Las enseñanzas de Jesús afectaban la voluntad del hombre, la voluntad de la mujer. Y predicaba el evangelio del reino, dice la palabra. ¿Qué es el evangelio del reino? Es proclamar la verdad divina del evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. ¿Qué estamos buscando para que la gente conozca a Jesús? ¿De qué le estamos hablando? ¿De qué estamos predicándole? Estamos llevando una palabra muy personal a nosotros. Hay veces que los testimonios son muy buenos, claro que sí. Testimonios hacen que la gente vea que el Dios que trabajó con nosotros puede hacerlo con ellos, pero esta palabra debe ser la palabra del reino, del evangelio de la buena nueva. Cuando hablamos que Él predicaba o proclamaba el evangelio del reino, estaba proclamando la verdad divina. Hacía notorio en voz
alta para que llegara al conocimiento de todos aquellos que le escuchaban. Traer luz al oculto, ese es el evangelio del reino. Proclamar lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer. Estaba oculto, dice la palabra, estaba oculto. ¿Por qué? Estaba oculto este evangelio del reino. ¿Sabe por qué? Porque los religiosos de su época no tenían la revelación de la palabra. No podían dar al pueblo lo que no tenían. Amado, tú y yo no podemos darle a nadie lo que no tenemos. Si yo no tengo compasión, yo no le puedo dar compasión a la gente. Si no los amo, yo no les puedo hablar del amor de Dios. Si no siento el amor de Dios, ¿cómo voy a hablar de un amor que no está existente en mi vida? Esto solamente enseñaban los religiosos de aquel entonces dogmas humanas, doctrinas humanas que no producían ningún cambio. El evangelio del reino era la buena nueva de salvación, era la buena nueva del gobierno de Dios. Él invitaba a todos a reconocer la autoridad del Padre y a vivir bajo esa autoridad y ese gobierno. Por eso es que Zacarías, muchos años antes, dijo la siguiente expresión: y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Amado, ya Dios venía advirtiendo al pueblo a través de los profetas de lo que iba a acontecer en la figura de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. 400 años antes ya este profeta lo había dicho. El Dios que te salvó, el Dios que nos perdonó, quiere tener señorío y gobierno sobre tu vida, sobre la vida de los tuyos. Por eso en el Salmo 115 el salmista dijo: no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Amado, el salmista tuvo que reconocer que no era algo de él. La gloria solamente le pertenecía al Padre. A tu nombre, gloria. Ahora el que venía a preparar el camino estaba preso. Toda verdad de Dios tendrá oposición. ¿Quién venía a preparar el camino y estaba preso en aquel momento? Juan. Y ahora el que viene a preparar el camino está preso. Amado, cada vez que usted se decide hacer algo para Dios, va a haber oposición. Tenemos todos un enemigo común. Ya hoy en día en las predicaciones no se oye hablar de estas cosas porque no, el diablo ya está derrotado. El diablo yo lo tengo debajo de la planta de mis pies y lo pisan y caminan. Eso es una verdad que está en la palabra. Esa es una verdad que Josué la experimentó. Pero Josué estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora el que venía a preparar el camino estaba preso. Toda verdadera obra del Señor va a recibir oposición. Pero hay una buena noticia. Se encuentra en Mateo 16, 18. Jesús le habló a Pedro y le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de la iglesia, está hablando de usted y de mí. La iglesia no es este edificio, hay grandes templos. La iglesia son usted y yo. La Biblia la registra como que, como columna y baluarte de la verdad. ¿Usted sabe lo que es una columna? Eso que está aquí. Eso no solamente está soportando esa bocina lo que pesa son unas cuantas libras. Esa columna está soportando el peso de todo lo que está arriba. Cada columna tiene un propósito en este lugar. Usted es en la columna de esta casa. Usted y yo somos columna, somos baluarte. ¿Qué es un baluarte? Baluarte es algo que se presenta al mundo para que el mundo lo vea. Eso es un baluarte. El mundo tiene que ver en nosotros algo diferente. El mundo tiene que ver en la iglesia del Señor algo que verdaderamente les motive a buscar a ese Dios que la iglesia les sirve.
mundo necesita ver la gracia y la compasión de la iglesia. Amado, cuando habla de la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos, significa esto que el fundamento que es la iglesia del Señor está protegida contra la muerte y las puertas del infierno. Y usted dice, de la muerte, y cuando me muera, su vida no termina ahí. Mi vida tampoco termina ahí. Él nos dio vida eterna. No hay algo más eterno y más poderoso que esa vida maravillosa. La vida abundante es la vida eterna, amado. Y después el verso número 14 de ahí mismo de Mateo capítulo 1 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y más adelante dice: arrepentíos y creed al evangelio. Aquí yo me pongo a pensar que ese fue el mensaje principal también de Juan, profeta. Jesús dice del profeta de Juan: no hay un profeta de la faz de la tierra más grande que Juan. Y él lo que vino a predicar fue ¿qué? Arrepentimiento. Jesús enseñaba, pero este vino por la goma, como decimos los boricuas, a predicar arrepentimiento. Entonces, Juan está preso, lo matan, solamente por predicar a Cristo y por decirle las verdades a aquel rey que usted la conoce. Mas sin embargo, la palabra de Dios no se detuvo. Amado, no importa lo que nuestros ojos puedan ver en este tiempo, ni lo que hombres de Dios, mujeres de Dios puedan caer o puedan desviarse del verdadero camino, o de no traer la palabra que está escrita en su palabra o en la Biblia. Nosotros tenemos que seguir caminando, cumpliendo con el mandato de Dios de ir y predicar este evangelio a toda criatura, como conforme a lo que dice el libro de Marcos en el capítulo número 16. Seguir predicando esta palabra es vivir la palabra. Esto no es solamente tener una palabra o hacer lo que el pastor puede hacer desde este púlpito, no. Usted no tiene que tener un grado y una profundidad de poder interpretar la palabra. Usted lo que tiene es que predicar a Cristo y a este resucitado, como le dijo el apóstol Pablo en una ocasión a la iglesia de los Corintios, si no me equivoco. Eso es todo. Decirle al mundo: hay un Cristo que te ama. Jesús pagó el precio en esa cruz. El mensaje de la cruz no es un mensaje de una semana. No es una Semana Santa que ya pasó. El mensaje de la cruz y este resucitado es un mensaje de todos los días, 24/7, amado, 24/7. Lo que los profetas entonces hablaron se está cumpliendo, dijo Jesús. El reino de Dios, Jesús mismo irrumpió en la tierra, el mismo que hoy quiere entrar a nuestra vida, a la vida de nuestra casa, a nuestro matrimonio, a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestros vecinos. Jesús irrumpió. Vino, dice la Biblia, a salvar todo lo que se había perdido. Cuando habla de todo, es todo. Todos, hermanos, tienen oportunidad de salvación. Usted puede excluir a ciertas personas por el pecado que cometen, pero Dios no los excluyó. Ninguno de ellos está excluido de esto que se llama salvación. Por más terrible que sea el hijo, por más terrible que sea la hija, por más que difícil que sea el vecino, por más difícil que vea esta juventud hoy en día, gran parte de ella, amado, ellos no están excluidos. Ellos son parte del plan. Dios pagó el precio por cada uno de ellos también. Esa sangre fue derramada también por ellos y por ti y por mí también. No importa quién esté preso, la palabra de Dios es nuestra presa.
Ahora Juan, el que venía a proclamar el mensaje de arrepentimiento, está preso y muerto. Podrán encarcelar al mensajero, pero nunca podrán detener el mensaje. Podrán matar al portador del mensaje, pero nunca podrán eliminar el propósito de Dios sobre la tierra. Amado, usted sabe las veces que han atentado contra la iglesia del Señor a través de los siglos. Y todavía este predicador y miles de predicadores alrededor de la tierra, un día como hoy, todavía siguen proclamando el mensaje de salvación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Lo que Él dijo es un sí y un amén. La palabra siempre va a correr como río. Va a correr al corazón de los hombres, va a correr al corazón de la necesidad y va a llegar a ese corazón para suplir la necesidad que hay en ese corazón. Esa palabra nunca va a tornar atrás vacía. Y dice la Biblia que Jesús predicaba el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es el Evangelio de la gracia, del perdón y el poder de la salvación. A todas las naciones se refiere a todos los seres humanos, a eso vino Jesús. No importa el lugar de origen, hay oportunidad de salvación para todos. Aquellos que me escuchan, que todavía no han tenido un encuentro con el Señor, para ti también hay salvación. Gloria al Señor. Hasta que no se cumpla el propósito de Dios de predicar este Evangelio a todas las naciones, no se cumplirán los tiempos del fin, los tiempos de su venida. Y dice la Biblia en ese verso 35, todavía estamos en el 9:35, perdón, que Jesús vino a esta tierra también sanando toda enfermedad. La enseñanza y la predicación del Evangelio iban acompañadas con señales y prodigios, a diferencia de las enseñanzas de los religiosos de su época. Aquí hay una diferencia. No es predicar nada más, es que sucedan cosas. Es que Dios se manifieste. Es que Dios trabaje con el corazón de nosotros y nos cambie. No es predicar una palabra. Yo puedo traer una palabra y con una exégesis tremenda aquí y usted dice, ¿qué habló? ¿Qué dijo? No es solamente la palabra, es que la palabra vaya acompañada de señales y prodigios. Y en el 36, verso 36 del capítulo 9, estamos todavía en Mateo, y al ver las multitudes, y aquí está básicamente el título del mensaje que estaba dándole al principio. Y al ver a las multitudes, ¿qué dice la Biblia? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Amado, cuando habla de la compasión que tuvo Jesús por las ovejas, almas, aquí se muestra la humanidad de Cristo. Se muestra esa humanidad por lo que estaban sin fe y sin esperanza. Jesús mismo es la máxima expresión del amor del Padre. Su amor a su creación, por eso dijo en una ocasión, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué dice la Biblia? Da su vida por las ovejas, da su vida, significa entregarlo todo. Aquí no hay términos medios. Que Dios nos ayude a hacer algo de ese buen pastor. No estamos para dar vida ni sacrificar nuestra vida, pero estamos para ser para ustedes. Da su vida, se entregó. El único que pagó el precio de aquella cruz fue Él. Derramó su sangre, dio su vida por las ovejas. Amado, Él es el buen pastor. Yo puedo estar aquí
Un tiempo definido, yo no sé el tiempo que vamos a estar, eso lo sabe Dios. Pero el pastor que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo se llama Jesús. Y no importa el lugar donde tú te congregues, no importa el lugar donde tú estés, ese pastor bueno, el buen pastor, nunca te dejará, nunca te abandonará. Jamás. La compasión fue algo que Jesús siempre mostró. No solo lo habló, no solo lo declaró, sino también que lo modeló a lo largo de su ministerio. Amado, la compasión no es algo que se habla nada más, no es algo que se declara. La compasión usted la modela con sus hechos, cómo trata a la gente, cómo habla de la gente. Lo modeló siempre a lo largo de su ministerio. Amado, algunos de nosotros estamos dispuestos a orar. Eso es bíblico, tenemos que hacerlo. Pero no muchos estamos dispuestos a actuar en compasión. A Moisés le dijo en un momento dado: ¿por qué clamas a mí? Estás clamando. Ya no es hora de clamar. Hay gente que quiere pasar toda su vida orando. Eso es bueno. Yo quisiera estar así. Pero hay momentos en que hay que actuar. Le dijo a Moisés: ¿por qué tú clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Amado, había tiempo para actuar. Oramos, ayunamos, leemos la palabra. La palabra se convierte en una revelación en nuestras vidas. Pero esa revelación no puede quedarse aquí en nuestra mente solamente. Esa revelación que Dios nos dio tiene que mostrar en nosotros lo que verdaderamente nuestro corazón tiene, un corazón compasivo. Jesús mismo se declara el buen pastor. Amados, una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué hace la compasión? La compasión siente anhelo y pasión por cambiar las cosas. Lo que ve que no está bien, tiene esa pasión por cambiarla. Por eso le puse compasión, camino hacia la pasión. Donde ve necesidad, lleva un aliento, ya sea físico o espiritual. La compasión se involucra en lo que profesa o en lo que predica. No solo ora por las almas, sino que también les brinda la mano cuando se encuentran sin fe y sin esperanza. Viene a la memoria mía un maestro que teníamos allá en un seminario que nos dieron en la iglesia del pastor Torres Ortega. Este maestro fue a una obra misionera, no me acuerdo el país, pero uno de estos países que tienen mucha necesidad. Y fueron a visitar a una persona que estaba encamada. Y todo el que pasaba por allí oraba por la persona encamada y no veían ningún resultado. Cuando este grupo de misioneros llegó a la casa de esa misma persona, Dios le dijo a uno de ellos: él no está enfermo. Es lo que tiene una necesidad de alimento de muchos meses sin probar nada. Y a veces todo lo queremos resolver con una oración. Jamás yo puedo descartar el poder de la oración. Usted sabe que aquí hemos trabajado con eso bastante. Pero hay momentos en que tenemos que accionar. Dejarnos dirigir de parte de Dios para ver qué verdaderamente, qué necesidad esa vida tiene. A veces no es la oración la que va a resolver el problema. A veces llegar a esa vida, llevarle una palabra de aliento, de fe y de esperanza, aparecer con una bolsita de algunos alimentos. Usted y yo vivimos en un sitio de que hay abundancia, amado. Aquí en Puerto Rico básicamente la comida la botan.
usted va a lugares donde los alimentos escasean de verdad. Usted va a lugares donde un poquito de arroz con una frijoles, como le llaman ellos, para ellos son una bendición grande. Y usted dice, arroz de nuevo hoy, chacho, estás loco. Yo no voy a comer eso. Y los que tenemos la oportunidad de comprar nuestros alimentos, vamos y pedimos lo que queremos. Y a veces vamos a esos buffets. Santo. Aquí alguien dijo santo. Parece que le gustan los buffets. Santo es el Señor. Nos gustan los buffets. Y usted coge allí lo que usted quiera por el precio que pagó. Y la cantidad que quiere. Y si le encantan los camarones, allí usted va a aquella área de los camarones. Y entonces allí sigue picando y picando y picando. Pican más que un mosquito. De acuerdo. Amado, estamos todavía en tiempos de abundancia. Dios ha bendecido esta isla de una manera sobrenatural. Y aunque aquí hay muchas cosas que sabemos que están mal delante de Dios, Dios ha bendecido esta isla. Es que la misericordia de Dios es para siempre, dice su palabra. Santo, santo. Su misericordia nunca se va a terminar, jamás. Por eso no nos lo consumamos. La compasión no es solamente un acto de profesión o declaración, sino que se involucra por medio de la acción. Y la Biblia dice que estas almas estaban desamparadas y vacías o dispersas. No tienen un lugar seguro, están oprimidas por sus emociones. Amado, usted sabe la gente que está oprimida en la calle. Oprimidas por el enemigo de las almas, oprimidas por emociones. Alguien en el camino los dejó caer, alguien en el camino les molestó, alguien en el camino le dijo una palabra que no los... que no les dijo la verdadera palabra de Dios. Una palabra que los marcó negativamente para siempre. Usted sabe la gente que hay así, que usted se puede dar cuenta cuando usted le habla cómo esta gente actúa. Pero usted detrás de esa situación lo que ve es al diablo nada más. Pero no estamos viendo el dolor que le causaron en el camino. Gente que no tuvo compasión de ella. Usted sabe, el adicto a la droga que está en la calle ahora mismo, y la gran mayoría de ellos, tú les preguntas por su padre y ¿qué te dicen? Yo no sé, yo no lo conocí. Amado, no tiene identidad de padre. Usted sabe, tan efectiva es una identidad de un padre seguro que le pueda dar un abrazo a tiempo a un hijo. Y cuando no lo tienen, ellos están buscando esa identidad en alguien. Por eso el lesbianismo, el homosexualismo, todas estas cosas vienen a consecuencia de vidas que fueron marcadas en el camino. Pero tú y yo tenemos que tener compasión y verlas como Jesús las ve. ¿Cómo las ve? Como ovejas que están desamparadas y vacías, dispersas, no tienen norte. Amado, estas ovejas también, o estas almas, estaban siendo oprimidas por la religión de aquel entonces. Estaban oprimidas también por un imperio en los tiempos de Jesús que se llamaba Roma. Este imperio no tenía compasión, esta religión no tenía compasión. La religión no cambia al ser humano. El Evangelio de Jesucristo sí lo puede hacer. Cuando una oveja se dispersaba de la manada, estaba sin dirección, expuesta al ataque de los animales salvajes. Así hay gente que están dispersa sin rumbo, no saben dónde están ni a dónde van. Yo veo por aquí muchos jóvenes que pasan a veces y se nota que están atados por los poderes del enemigo.
Se nota que estás sin rumbo, sin fe y sin esperanza. Y yo los invito acá y les digo, hay palabras de vida para ti. Algunos me dicen, sí, está bien, yo voy por ahí. No vienen, pero seguimos trabajando con ellos. Seguimos impartiendo una palabra de fe y de esperanza. ¿Saben por qué? Porque esa palabra nunca va a tornar atrás vacía. Esa palabra se queda en el corazón de ellos y algún día el Espíritu Santo de Dios trabajará de una manera muy especial y muy particular con ellos. Y esa palabra será una revelación a sus vidas. Tú y yo, la iglesia del Señor, le podemos mostrar el camino y el propósito de su existencia aquí en esta tierra. Amados, ellos también, aunque estén desconectados del propósito de Dios, hay un propósito de existencia para ellos. Y aquí vamos a cerrar este mensaje. Hoy nos vamos temprano. Hay cosas en el mundo espiritual que usted y yo no la podemos ver, pero Dios las ve. Hay cosas en el mundo espiritual que Dios quiere mostrarnos a nosotros para que nosotros podamos entender el propósito y hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra, pero tenemos que desarrollar lo que se llama intimidad con Él. Por eso Pablo, en la primera carta a los Corintios, dijo, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hay cosas que estaban escondidas, amados, para los tiempos de los profetas. Habacuc no tuvo toda la revelación. Elías no tuvo toda la revelación. Jeremías tampoco tuvo toda la revelación. Muchos de estos profetas no tuvieron toda una revelación. Mas sin embargo, en nuestros tiempos, en este tiempo de gracia, esta dispensación que se llama gracia, que de hecho gracia no es una licencia para pecar. Gracia nos fue otorgada por su favor y su misericordia. Gracia nos fue otorgada para que nosotros podamos compartir este evangelio de salvación. Gracia nos fue otorgada porque hubo un precio en aquella cruz que Él pagó. Él fue el cumplimiento de la ley. Ahora estamos operando en gracia, pero no en la gracia para pecar, sino en la gracia para tener compasión de las vidas, sino en la gracia para tener esa empatía con aquellos que necesitan oír algo diferente en sus vidas. Hay gente que quiere escuchar algo diferente. Tú y yo tenemos esa palabra diferente. Esas cosas estaban escondidas para los tiempos de los profetas de la antigüedad, pero se nos han revelado a nosotros por su gracia. Amado, hay salvación, hay misericordia, hay una gracia que no merecíamos y está disponible esa gracia para ti en esta mañana hermosa. Y eso va para aquellos que nos están o nos van a escuchar a través de esta grabación de YouTube. Puede ponerse de pie. Gloria a Dios, poderoso Dios. Amado, tenemos que tener compasión con la gente. Tenemos que a verlos o mirarlos como Dios los mira, como Dios los ve. Poderoso Dios. Tenemos que entender que este evangelio que Él ha depositado en nosotros, esta palabra de buenas nuevas, Poderoso Dios. es algo a compartir. Es algo que tenemos que nosotros también entender.
El Dios de los cielos y de la tierra la depositó en nosotros para que la compartamos. Santo, gloria a Dios. Poderoso. Si tenemos esa palabra no solamente en nuestra mente, la tenemos en el corazón, entonces vamos a amar a la gente como Él los ama. Jesús, nuestro ejemplo de compasión. Tuvo compasión de las vidas porque las veía, dice la palabra, como ovejas que no tienen pastor, desamparadas, dispersas por el mundo. Así está esta tierra o esta gente que podemos ver en este tiempo. Pero tú y yo tenemos una palabra. Tú y yo tenemos una palabra de fe y de esperanza. Tú y yo tenemos una palabra de vida, esa vida que es abundante, esa vida eterna. Esa es la vida de Dios. Alguien dijo y quedó marcado en mi corazón hace un tiempo atrás: el amor de Dios es tan grande que usted no puede quedarse con Él solo. El amor de Dios es tan grande que usted tiene que compartirlo con alguien. Santo. El amor de Dios es tan grande que usted tiene que compartir ese amor con aquellos que están necesitados. Amado, en esta mañana tenemos que entender eso, que la compasión de Dios debe estar presente en nuestra vida 24/7. No solamente, como te dije en el mensaje, orando por ellos, sino actuando a favor de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra. Tu palabra no torna atrás vacía, sino que tu palabra hace la voluntad para la cual se envió en esta mañana, Señor. Se envió para salvación, se envió también para liberación, se envió también para sanidad del cuerpo, se envió para vida eterna. Esa palabra, Señor amado, Dios mío, que está buscando corazones ahora mismo, en el cual depositarse, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que los toques a la distancia, que tu palabra llegue de una manera especial y cambie el destino, Señor, de vidas que están ahora mismo clamando por algo diferente. Vidas que te necesitan. Vidas, Señor amado, que en esta mañana, oh Dios mío, o en el tiempo que sean, oirán este mensaje. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua, dice tu palabra, que confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que cambia circunstancias en oportunidades de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Si no tienes un lugar donde congregarte, puedes hacer de este lugar tu casa o tu congregación o tu iglesia. Estamos localizados en la calle 51, en el bloque GD, número 13 de la urbanización Santa Juanita, aquí en Bayamón. Así es que si no tienes un lugar y quieres hacer de esta tu casa, puedes venir por acá. Nuestros cultos o servicios son los miércoles, oración e intercesión, y los domingos, miércoles a las 7 de la noche, y los domingos a las 10:30 de la mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde, y ya nos vemos en una próxima grabación. Que Dios te bendiga.